de computación del Instituto Suetra. Mi nombre es Gustavo Belliski y en la clase de hoy vamos a compartir un tema importante para la base de lo que es realizar programas, que es justamente la redacción de algoritmos. Vamos a ver en principio cómo armar un algoritmo. Miremos todos los pasos que vamos a seguir. En principio, entender bien el problema, lo más importante. En segundo paso, vamos a analizar el flujo normal y vamos a realizar el programa para el flujo normal. En tercer paso, vamos a analizar las fallas probables que nos van a llevar al cuarto paso, que es analizar cuáles son las condicionales y cuáles son las posibilidades de salidas alternativas si ocurre algo inesperado, si ocurre algo que yo no esperaba, me falta un elemento, me sobra un elemento, está mal ingresada una variable, etcétera, etcétera. Y en quinto lugar, el probar el funcionamiento del algoritmo para ver que funciona, para ver que da las respuestas, lo que se le llama la prueba de campo, que consiste en ingresar variables conocidas que producen un resultado también conocido y verificar que justamente el algoritmo conduce al resultado correcto. En caso de que no conduzca al resultado correcto, se deben rehacer los pasos hasta encontrar cuál es el problema y volverlo a poner funcional. Y una vez que empieza a cumplir con las expectativas que nosotros tenemos, entonces podemos decir que el algoritmo está funcional. Podemos decir, mas no podemos asegurar. Un algoritmo, a diferencia de una fórmula, no es algo que se cumpla en todos los casos, sino que muchas veces tiene para la mayor parte de los casos solución y en algún caso puede fallar, que es lo que nos pasa cuando, por ejemplo, se nos cuelga la computadora o se nos cuelga una comunicación que estamos llevando, etcétera, etcétera. Es decir, que las pruebas de campo den siempre bien, no aseguran que el algoritmo es perfecto. De hecho, probablemente no lo sea, aunque sí sea la solución para la mayor parte de los casos. Vamos a ver casos prácticos de usos de algoritmo y cómo podemos pensar en armarlo de manera simple y elemental, partiendo, por ejemplo, del problema 2 de la guía 4, que es hacer un huevo frito, algo bien elemental. El caso que nos plantean acá es, su hijo le pide a usted que indique cómo hacer un huevo frito por teléfono, por SMS, en realidad, por mensajes. Entonces, ¿qué indicaciones le daríamos? Vamos a ver si podemos seguir los pasos que planteamos en la diapositiva anterior, de forma tal de lograr un algoritmo con propiedad que siempre llegue a una solución como lo exige el requisito de ser un algoritmo bien hecho, es decir, pasos finitos que de alguna manera siempre llegan a una solución, aunque la solución sea decir no se puede hacer el huevo en este caso, o el huevo no terminó como uno esperaría, pero el algoritmo sí termina, tiene término, en algún momento va a terminar. Vamos a ver, empecemos con el primer paso entonces, entender el problema de hacer un huevo frito. ¿Cuál sería el entender el problema de hacer un huevo frito? Bueno, consistiría en la comprensión de la receta, en saber qué componentes tenemos que tener para hacer un huevo frito. Por ejemplo, obviamente un huevo, obviamente aceite, sal y alguna pimienta si uno le quiere poner o algo por el estilo. ¿Qué herramientas se van a necesitar para implementar este algoritmo? Es decir, los utensilios, que en este caso serían la sartén, la hornalla, no es un utensilio propiamente dicho, pero puede ser una espumadera para retirar el huevo de la sartén, etcétera, etcétera. Y acá un paso importante que son las instancias. ¿Qué son estas instancias? Son, digamos, sucesos que van a ocurrir, por ahí el cumplimiento de un determinado tiempo, por ahí el cumplimiento de una determinada condición, la instalación de un conteo, por ejemplo, alcanzamos el máximo en un conteo, etcétera, etcétera, que va a hacer que tengamos que modificar el flujo de nuestro algoritmo. Cuando
algo ocurre, cuando hay una instancia que altera el flujo normal de la receta, digamos en este caso, ahí tenemos que poner un condicional para prever qué es lo que hay que hacer. El segundo paso, escribir el flujo normal, analizar el flujo normal y escribirlo. En este caso sería cómo se desarrolla completamente la receta, para cuyo caso nosotros acá proponemos abrir el gas, encender la hornalla, todo esto que ustedes ven acá sobre el lado derecho, romper el huevo, analizar que el aceite esté templado, esperar a que el aceite esté templado, aunque esto ya es un condicional, por ejemplo, ahí se está cumpliendo ya un primer condicional y demás. Tenemos los primeros dos pasos cumplidos para el caso de diseñar nuestro algoritmo de hacer un huevo frito, pero no es un algoritmo todavía fuerte, no es un algoritmo propiamente dicho. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, vamos a mejorarlo en una versión 2.0. Vamos a cumplir los pasos tercero y cuarto que habíamos dicho, era el análisis de las fallas probables y el agregado de entradas y salidas condicionales. Si pasa esto, entonces hacemos esto, si pasa esto otro, entonces hacemos esto otro. ¿Qué es lo que puede pasar mientras estoy realizando la receta o cuando yo voy a encarar la realización de la receta de un huevo frito? Bueno, puede pasar que no haya gas, es una falla. Entonces yo tengo que avisarle, recuerden que yo le estoy enseñando a mi hijo por teléfono cómo se hace el gas, cómo se hace, perdón, el huevo. Entonces, ¿qué pasa si no hay gas? No se puede hacer el huevo frito. Entonces ya mi algoritmo se va a alterar y no va a seguir ninguno de los pasos, sino si no hay gas, no hagas el huevo frito. Lo mismo pasará si no hay huevos, lo mismo pasará si no hay aceite o si no hay fósforos, por ejemplo, para encender el fuego. Si no hay sal, la concepción será distinta porque ya no es un limitante, simplemente comerá un huevo frito sin sal. No es algo que sea de mi agrado, pero particularmente podría ser. Si se apaga la hornalla, tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer. Si la hornalla se apaga mientras se está cocinando y empieza a salir gas de manera imprevista, si se prende fuego el aceite también. O sea, tenemos varias incidencias que pueden ocurrir que son, en este caso, todos condicionantes de un cambio en la receta que habíamos previsto primero. Y entonces modificamos nuestra receta original. Noten ustedes que empezamos con la misma orden, abra el gas, digamos, pero la segunda ya es un condicional. Si no hay gas, no hay huevos, ni aceite, ni fósforos, o no hay alguno de esos, anuncia algo salió mal y ya anda al final. No se puede hacer el huevo. O sea, ya pongo un condicional que bifurca hacia la salida porque el huevo no se puede hacer. Este algoritmo es realmente 2.0 con respecto al anterior, es decir, un algoritmo mejorado. Lo demás, ponga los 100 mililitros de aceite, esto está igual, rompa la cáscara del huevo también, vacíe el huevo en una taza, huela y controle el huevo también, pero ahora está el condicional. Más allá de olerlo y controlarlo, ahora le digo, fíjate, si el huevo huele mal, que eso no lo habíamos puesto antes, no le habíamos dicho qué hacer si el huevo olía mal. Entonces, en este caso, bifurcamos otra vez hacia la salida y si, bueno, si está mal ese huevo, mejor sacarlo. Se podría hacer incluso un algoritmo huevo frito 3.0 si uno quiere, o 2020, digamos, se podría hacer donde tiramos el huevo ese y lo reemplazamos por otro que haya que esté en buen estado. No habría problema. Un algoritmo no es el mismo para todas las personas que lo hacen. Cada uno puede encontrar soluciones alternativas diferentes que justamente mejoren algún aspecto y bueno, sean tal vez más flojos en otro o tal vez sean directamente lo máximo que se puede llegar a pedir, pero siempre va a haber problemas que sean inesperados, sobre todo cuando uno interacciona con un usuario. Ténganlo en cuenta esto porque no hay algoritmo perfecto. Bueno, todo esto que está acá tiene una solución. Fíjense, por ejemplo, en la última parte donde dice, si no hay sal,
anuncie el huevo va sin sal y si no, póngale sal. O sea, le doy la condición. Si no hay sal, el huevo sale igual. El huevo frito se hizo igual, pero sale sin sal y no es tan grave como en el caso de si no hay gas, huevos, aceite o fósforos. Este es el algoritmo completo. ¿Es el mejor algoritmo? Probablemente no. Es un algoritmo que soluciona el problema de enseñarle a hacer un huevo frito a alguien paso por paso y si cumple rigurosa y no muy inteligentemente todos los pasos. Es decir, lo único que tiene que hacer es cumplir los pasos. Con cumplir los pasos nos quedamos conformes con que el resultado va a ser un huevo frito probablemente decente, si es que no hay alguna mala interpretación de alguna orden, ¿no? Que sería el cuelgue de la computadora, digamos. En este caso sería el cuelgue de nuestro hijo frente a la dificultad de hacer un huevo frito. Vamos a ver otro problema, pero ahora lo vamos a hacer un poco más rápido, es decir, ahora no vamos a trabajar tanto las bases de cómo diseñar el algoritmo, sino que vamos a encarar directamente cómo hacerlo. Vamos a ver, supongamos ahora, dice el problema 3 de la misma guía, de la guía 4, que el hijo que ustedes tienen está en el examen de matemática y le tomaron una resolución de ecuaciones de segundo grado. Acá se supone que ustedes ya son profe de matemática y la tienen clara, entonces su hijo agarra el teléfono y dice, mira, mandame las instrucciones para solucionarlo, porque no estudié, ayúdame a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que uno le tendría que mandar? En órdenes de mensajes, mensaje por mensaje, para que él encuentre la solución a una ecuación de segundo grado. Entonces, vamos a ver cuál es la sucesión de mensajes. La primera y más importante siempre es dirigirse con cariño a su hijo que los molesta en un periodo de descanso y hacerles pensar que la benemérita criatura realmente los está molestando en su descanso. Y lo otro es la promesa de que esto no se va a repetir a través de un mensaje corto, pero ahora sí vamos a la condición. Primero, le vamos a decir, mira, fíjate, si la ecuación tiene esta forma, hace esto. Y después vamos a ver, guarda con esto, este condicional se va a cumplir todas las otras órdenes que yo voy a agregar acá, se va a cumplir solamente si tiene esa forma, si no, no. Así que si le toman otra cosa, después veremos. Entonces me dice, yo le digo a mi hijo, digamos, guarda como A, en la variable A, en una cajita A o en una posición A, el número que está al lado de x cuadrado. Guarda como B, obviamente, como ya estarán adivinando, el que está al lado de la x, y guarda como C al número sin x. Si A es igual a 0, en cuyo caso la ecuación no sería apropiadamente una ecuación de segundo grado, sino una de primero, decirle la solución es tal y hace este cálculo y te vas al final. Ya terminó. Si tiene esa forma, ya terminó. Y si no, hace esto. Calcula menos b sobre 2 por a y guardalo como z. Recuerden, esta es la primera parte de la ecuación resolvente de segundo grado. Entonces ya estoy guardando una parte de la solución con variables aplicadas, aunque mi hijo no entienda nada de lo que está haciendo. Después hago la cuenta del determinante y lo guardo como delta. ¿Y qué hago después? Digo, si es mayor o es igual a 0, digamos, tengo soluciones reales y me guardo una variable, pongo una variable real sí para saber cómo tengo que escribir la solución, porque es distinto si el determinante es mayor o igual que 0, en cuyo caso dará una solución real sin ningún problema, y la única forma de hacer que paso a paso él pueda resolver cómo se escribe la solución es guardar, avisar que la solución es real o que no es real en este caso. Y después vienen algunas escrituras un poco más complicadas. Vamos a verlas ya que estamos. Por ejemplo, para el caso que sea real, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribir, las soluciones son x1 igual y esta coma acá y este agregado de una cuenta, lo que va a ser escribir a continuación el resultado que da el menos b sobre 2 por a más el delta, más el determinante. Y lo mismo menos el determinante, uno a continuación del otro. Esta es la solución escrita
para esta primera parte hasta acá, es la solución escrita para un caso en el cual las soluciones son reales. Si no, hay que escribir esto y hay que agregarle un i de imaginario a la parte que va a quedar debido a que el determinante es menor que 0. Y finalmente, recuerden que habíamos empezado en la instrucción 3 que si la ecuación es de esta forma, podés hacer todo esto. Pero si no es de esa forma, escribí no lo sé resolver. Yo no te voy a mandar los mensajes para que vos resuelvas todo, la próxima vez estudiarás. Y ahí se termina el problema. Aclaraciones importantes sobre la forma de escribir, sobre todo la instrucción que yo numeré como 10. Acá donde dice escribir las soluciones son x1, se van a ver en pantalla como x1 igual. Y ahora, como no tiene comillas, la parte que dice z más delta sobre 2 por a, lo que va a hacer es mostrarme el resultado de la cuenta, por ejemplo 12, y x2 lo va a copiar tal cual porque está entrecomillado y a continuación va a poner que es 15. Y si por ejemplo no es real, no son reales las soluciones, entonces va a escribir las soluciones son x1 igual la parte real más y ahora la parte imaginaria y el i. Y va a escribir a continuación x2 tal cosa es igual a 2, etcétera, etcétera, y lo mismo 2 menos 3i para el caso en el cual las ecuaciones no sean reales. Vamos a ver un juego que le proponemos que es el de los fósforos. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale y vamos a mirarlo. Ahí quedó un escrito, bueno, les pido que no lo miren hasta que yo les muestre cómo se juega este juego que es el NIM. Supongamos que yo estoy jugando contra otro jugador que tiene que retirar fósforos. Puede retirar desde 1 hasta 4 fósforos cuando empieza. Después me toca el turno a mí, yo retiraré de 1 hasta 4, después a él y así sucesivamente hasta que el que levanta el último fósforo es el que pierde. Vamos a hacer una prueba. A ver, el primer jugador saca 2 fósforos. Entonces yo, por ejemplo, saco 3. El primer jugador vuelve a jugar ahora y retira 4 fósforos. Y acá la solución es evidente. Yo retiro el anteúltimo fósforo y le queda para el otro jugador el retirar este último fosforito que es el que lo hace el perdedor. ¿Está? Vamos a ver otro juego, vamos a ver otras opciones. Por ejemplo, el primer jugador de enojado que quedó en el primer partido saca 4 directamente. Entonces yo retiro 1. El primer jugador vuelve a jugar y ahora se frena porque dice, no, capaz que hago macana. Si retiro 4, le vuelve a quedar el anteúltimo, retiro 1. Y entonces yo, ¿qué hago? Para dejarle el último, le retiro los 4 y a él le queda otra vez el último fósforo para retirar, con lo cual pierde la partida. ¿Cómo se programa esto en líneas de programación, en lenguaje de programación? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en la primera línea le vamos a preguntar al jugador que tiene que jugar primero cuántos fósforos saca y lo guardo en una variable p. Y yo, fíjense lo que estoy haciendo. Primero, si me hace trampa, por ejemplo, él quiere sacar P más de 4 o P menos de 1, él tiene que sacar de 1 a 4 fósforos, no puede sacar más de 4 o menos de 1. Entonces, por tramposo lo hago perder y guardo en una variable que dice perd igual sí, entonces ya sé que esto es todas estas órdenes que sigan se van a cumplir con la variable del perdedor ya determinada. El perdedor es el primero. Entonces, ahora digo, si no hizo macana, es decir, si puso una jugada válida, yo saco 5 menos P. Y si queda, yo saco 5 menos P, queda una jugada más para que diga el jugador que sigue cuántos fósforos va a sacar en la segunda jugada. Y lo vuelvo a guardar en P. No necesito, porque ya los fósforos que quedaron retirados ya los saqué, no necesito cambiar de variable, lo vuelvo a hacer en el mismo lugar, en la misma posición.
Y entonces vuelvo a hacer la misma comparación. Si el jugador que juega primero intenta hacerme trampa y trata de sacar más de 4 menos de 1, lo vuelvo a hacer perder. Y si no, yo saco la cantidad de 5 menos P y generalmente gano. En realidad, si ustedes lo practican, van a ver que siempre gano, con lo cual tengo derecho a decir, te gané, loser, soy el mejor. Está, después revísenlo, cópienlo y van a ver que siempre ganan. Si ustedes siguen este algoritmo, siempre ganan contra cualquiera que estén jugando. Muy bien. Otro problema interesante, convertir grados, minutos y segundos a grados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Bueno, le preguntamos al que está tratando de hacer la conversión cuántos grados quiere convertir. Es decir, él me va a dar un número en grados, minutos y segundos. Yo le pregunto cuántos grados, cuántos minutos y cuántos segundos y lo guardo en 3 variables que son justamente G, M y S. Una vez que tengo guardados todos estos valores, hago S sobre 60 y lo guardo en Z, hago M más Z y lo guardo en M, es decir, estoy haciendo la conversión que ya todos conocemos, no quiero sobreabundar en esto, y finalmente lo que hago es guardar en G el valor convertido y digo el número en grados es tal, G. ¿Puede funcionar mal este algoritmo? Sí, por supuesto. Si cuando el usuario, cuando entra los minutos, por ejemplo, me ingresa, 30 grados, 78 minutos y 97 segundos, estas cuentas no son válidas. Entonces, mi algoritmo tiene una limitación, una limitante en términos de su validez. Podría hacerlo un poco más complicado, pero la idea es no complicarse y hacerlo fácil. Por otro lado, también podríamos hacerlo a la vuelta. Vamos a ver, lo hago a la vuelta y el algoritmo que me queda es este. No quiero sobreabundar mucho, porque si no se hace muy largo el video, pero les sugeriría que lo tomen y lo miren para revisar que realmente cumple la función que tiene que cumplir. Y finalmente, vamos a ver cómo se logra el factoreo de un número, que lo vamos a hacer con este algoritmo que yo voy a describir acá. Y de paso, simplemente se los dejo para que ustedes lo analicen y de paso les dejo las pruebas de campo que se hacen con variables conocidas para saber cómo funciona el algoritmo y cómo cumple con las condiciones que yo necesito de factoreo. El número elegido, por ejemplo, para esta prueba es 22 y me va a tener que dar que 22 es factorizado por los números 2 y 11, como todos sabemos, y les dejo la prueba de campo acá abajo, escritas en verde, para que ustedes vean que el programa escribe realmente lo que necesitan. Por ahora entonces terminamos, les agradezco y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.